Hola, mi nombre es José Danilo García Hernández. Vamos a hablar de fármacos antidepresivos. Antes que nada vamos a definir lo que es la depresión. Entonces, ¿qué es depresión? Depresión es un grupo heterogéneo, es decir, de diversos elementos. Pero en este caso estamos hablando de diversos trastornos afectivos. ¿Qué significa esto? Que de alguna u otra manera está afectando nuestro cuerpo. Y que realmente pues la depresión es la disminución del disfrute, de la empatía, pérdida de interés en el trabajo, insomnio, anorexia. Incluso un dato muy importante es la ideación suicida. Y de igual forma que a medida pues eso también manifiesta lo que es ansiedad y síntomas somáticos variados. Entonces, realmente la depresión estos síntomas de depresión lo vamos a definir como la disminución en la actividad de estas dos grandes neurotransmisores, la norepinefrina y la serotonina, y que realmente está ubicado en ciertas partes del cerebro. Entonces, ¿qué es la serotonina? La serotonina es un neurotransmisor, como ya lo dije, en el cuerpo humano que se cree que viene regulando los estados de ánimo, el comportamiento social, el apetito, la digestión, el sueño, etcétera, etcétera, en diferentes otras cosas. La norepinefrina también es un neurotransmisor que esta pues de igual forma tienen múltiples funciones fisiológicas y que se considera un neurotransmisor. Entonces, vamos a definir entonces la depresión como el trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante, una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. Ahora bien, hoy sí vamos a hablar de fármacos antidepresivos. ¿Qué son estos fármacos antidepresivos? Son medicamentos que van a aliviar estos síntomas de depresión. Entonces, cuando el doctor le receta estos tipos de medicamentos antidepresivos al paciente, el doctor tiene que tomar en cuenta que son utilizados para depresión moderada o severa, no depresión leve, ansiedad severa y ataque de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, dolor crónico, trastorno de conducta alimenticia o alimentaria y trastorno de estrés traumático. ¿Qué significa esto? Entonces estos fármacos van a actuar directamente a lo que son estos tipos de problemas. Pero algo muy importante es que cuando hablamos de anti, estamos hablando de que esto, bien, va a inhibir el crecimiento o aumento de algo en nuestro organismo. Ahora vamos a hablar del mecanismo de acción de los antidepresivos. Si bien sabemos, todo fármaco utilizado para cierta situación en el organismo tienen un mecanismo de acción. En este caso, hablando del mecanismo de acción de los antidepresivos, lo que va a hacer es bloquear o inhibir la recaptación de estas dos grandes neurotransmisoras. Estamos hablando de la serotonina y la norepinefrina. Ahora bien, si podemos observar en este cuadro de acá, tenemos lo que son los mecanismos de acción. Tenemos en primer lugar ISRSS, que son inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Cuando hablamos de inhibidores selectivos, estamos hablando, por ejemplo, este fármaco llamado fluoxetina y la paroxetina son fármacos utilizados para lo que es inhibir la recaptación de solamente esta neurotransmisora serotonina. Es por eso que se le dice inhibidores selectivos, que va a inhibir solamente la serotonina. Y hablando de IRSNS, estamos hablando de inhibidores selectivos de la recaptación de ambas neurotransmisoras, que son serotonina y norepinefrina. De la misma forma, son inhibidores o son fármacos selectivos para tratar lo que son la serotonina y norepinefrina exclusivamente. Y hablando de la IMAOs, que son inhibidores de la monoaminoxidasa, regula lo que es la degradación de estas dos neurotransmisoras, serotonina y norepinefrina.
Ahora bien, ¿qué pasa? Tenemos los otros que son los tricíclicos. Hablando de la IMAOS y los fármacos o antidepresivos tricíclicos, se utilizan menos hoy en día, generalmente solo por especialistas. Vamos a hablar de efectos adversos. Como siempre lo he dicho, los efectos adversos son todos aquellos que vamos a obtener después de medicar o después de tomarnos un fármaco. De la misma manera, como hay fármacos para tratar ciertos dolores o aliviar dolores, tratar de reducir las inflamaciones, hay un efecto terapéutico, es decir, un efecto beneficioso, pero hay otra parte donde existen estos efectos adversos, lo cual significa de que se ha hecho un efecto beneficioso, pero también estos fármacos han ocasionado ciertos problemillas, pueden ser crónicos o leves dependiendo de la situación. Entonces, una vez dicho esto, vamos a hablar de los efectos adversos de los antidepresivos. Como los antidepresivos son inhibidores selectivos de la recaptación de estos neurotransmisores, estamos hablando de la serotonina y la norepinefrina, hay efectos de ciertos niveles. Por ejemplo, hablando de los antidepresivos tricíclicos, producen o van a producir, una vez que nos hemos tomado los antidepresivos, van a producir el bloqueo, la inhibición de receptores a nivel histaminérgicos, colinérgicos, adrenérgicos. Recordemos que son receptores que están en nuestro organismo. Entonces, por lo cual estos efectos quizás no sean totalmente dañinos o malignos, pero sí tienen ciertos efectos que tal vez en 3 o 2 semanas va a desaparecer. Entonces, lo que va a ser uno de los efectos adversos del antidepresivo son el bloqueo de estos receptores. También el efecto anticolinérgico periférico, que es lo que estamos hablando, puede producir, una vez que nos hemos tomado estos antidepresivos, puede ocasionar o producir boca seca. Estamos hablando a nivel anticolinérgico. Puede producir estreñimiento, retención de orina, visión borrosa. Hablando a nivel del sistema nervioso central, estamos hablando de la sedación, de la fatiga y confusión. Por ejemplo, una persona se ha tomado un antidepresivo por insomnio, el siguiente día va a amanecer como una especie de distraído, sedado, confundido. Es por los efectos adversos de este medicamento, de este fármaco. Los efectos sedantes, como los anticolinérgicos, disminuyen, como dije anteriormente, en un par de semanas. Los pacientes o diversas enfermedades pueden desarrollar ciertos problemas. Cuando se habla de... estamos hablando de problemas. Una vez que se inhiben la recaptación de la serotonina y la adrenalina, estamos produciendo o se va a producir por estos fármacos antidepresivos lo que es náusea, vómitos y diarrea. Es por eso que, a pesar de que no sean efectos dañinos para el cuerpo, pero sí o sí siempre habrán efectos adversos. Ahora bien, vamos a hablar de la clasificación de estos fármacos antidepresivos. Realmente en esta parte de acá encontramos más a fondo lo que son estos fármacos y para qué son útiles cada uno de ellos. En el caso de los fármacos antidepresivos tricíclicos tenemos lo que son amitriptilina y amipramina. Dentro de los fármacos inhibidores selectivos de la recaptación únicamente de la neurotransmisora serotonina, tenemos lo que son fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, fluvoxamina. Dentro de los fármacos inhibidores de la recaptación de noradrenalina está lo que es la reboxetina. Y entre los fármacos inhibidores selectivos de ambos neurotransmisores, de la noradrenalina y la serotonina, está la venlafaxina y hierba de San Juan. Y dentro de los fármacos inhibidores de la MAO, que la MAO ya dijimos que significa monoaminooxidasa, tenemos tranilcipromina. En conclusión, estos fármacos son medicamentos que
realmente van a ayudar la forma en la que el cerebro utiliza ciertas sustancias químicas naturales. ¿Qué significa esto? Que estas sustancias químicas están dentro de nuestro cuerpo, ya sea el lugar donde se encuentre y lo que se debe de hacer. Hablando de los antidepresivos, son fármacos que ya dijimos que van a tratar ciertos trastornos, ciertos problemas en el organismo a nivel cerebral. Ahora bien, si hablamos de antidepresivos, estamos hablando de fármacos que, si bien hay fármacos para inhibir la actividad de las neurotransmisoras, como también hay fármacos para aumentar esa actividad. Entonces, dependiendo de eso, así se van a utilizar estos fármacos antidepresivos.